Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de Berserk en el canal de Rico y JP. Yo soy JP y en este caso vamos a hablar de el volumen recién salido número 31 de Berserk. Tomazo, no podía faltar. Y es que de verdad este tomo es increíble y está repleto de acción. De hecho, muchos pensarán que no hay mucho análisis para hacer acá, ya que básicamente es pura pelea. Pero les puedo decir que es todo lo contrario. Si uno rasca en Berserk siempre encuentra mucho para analizar. Así que los invito a que me acompañen en esta review súper interesante, les prometo. Y recuerden que con un simple like ayudan muchísimo a que el canal siga creciendo. También si comparten el video, si se suscriben y todo lo que ustedes ya saben. Además, le quiero agradecer al Puma por la invitación. La verdad que el directo que hicimos el domingo, para mí hace un rato, fue hace un ratito, la verdad que estuvo increíble, la pasé súper bien. Así que si les interesa ver nuestro debate sobre el último capítulo, pasen por el canal del Puma, que ese podcast la verdad que estuvo genial. Y ahora sí, comencemos con el video. Bueno, el volumen 31 nos sitúa momentos después de donde finalizó el volumen 30, cuando nuestros protagonistas básicamente llegan al puerto de la ciudad esta de Vitranis, donde básicamente se está produciendo un ataque en masa por el Imperio Kuyan. Básicamente, aprovechando la noche, el Imperio Kuyan lanzó un ataque de seres mágicos en el lugar, para lo cual la realidad es que Vitranis no tiene defensa. O sea, a pesar de que todo el ejército de la congregación de, ¿cómo decirlo?, de reinos aliados cristianos, o sea, fieles, se aliaron en Vitranis, no pueden hacer nada contra estos seres mágicos que están atacando el lugar, ya que, bueno, justamente en Vitranis, al ser fieles a la religión, por decirlo de una manera, consideran herejía cualquier cosa mágica y por ende no tienen nada de defensa contra lo mágico. Cosa bastante interesante y me parece muy copado como Miura en cierta manera refleja un poco la sociedad de la Edad Media y es un poco un palo para esa sociedad. Vemos que nuestros protagonistas están escondidos en un pasillo viendo cómo hacer para poder llegar al barco de Roderick, mientras el ejército de los Kuyan, con estos orcos, troles, lo que sea, no sé, creo que son como orcos, que vimos cómo nacen un par de tomos atrás, momento muy interesante. Vemos cómo pasan hasta que los descubren, y es acá cuando Guts dice, bueno, no nos queda otra, vamos a tener que pelear, y Shierke decide utilizar una de sus magias, aunque dice que le va a costar realizar la magia, básicamente porque es una ciudad tan grande, hay muy pocos seres mágicos o almas, por decirlo de alguna manera, viviendo en ese lugar, ya que, como digo, al ser una ciudad de fieles, no hay lugar para la magia, ni siquiera para pensar en ella. Entonces, bueno, de todas maneras, se da cuenta que al haber una rueda de fuego, esa rueda la puede, como en cierta manera, poseer o manejar, para que de esa manera ataque a los trolls. Pero mientras tanto lo vemos a Guts peleando con todo. Y bueno, un poquito más atrás a Serpico, Isidro y Roderick también. Recordemos, ya está Roderick en el equipo, tratando de hacer tiempo mientras Shierke utiliza su magia. Luego de esto, bueno, vemos cómo esta rueda de fuego aniquila a gran parte del ejército, y cuando nuestros protagonistas medio que se confían un poco, en realidad acá salen estos bichos gigantes. Creo que en el volumen anterior decían el nombre, ahora se me fue, perdonen. Pero bueno, vemos a estos que parecen como elefantes, pero de agua, que son rarísimos, que salen de las profundidades. Y si a Guts le costó tanto matar a uno solo, ahora tiene que pelear como contra 5. Pero vemos que increíblemente Guts comienza como a pensar un poco más el combate, logra aniquilar a uno
sin necesidad de utilizar el poder de la Berserk Armor, pero lamentablemente es superado en número y también en poder, y eso lo lleva a utilizar el poder de la Berserk Armor. El tema es que Shierke queda atrapada dentro de lo que sería esta... o sea, de la Berserk Armor, digamos que su proyección astral queda atrapada de la Berserk Armor, dentro de la Berserk Armor, y esto hace que Shierke pueda conocer un poco más la psiquis de Guts, conocer un poco más cómo se ve su mente cuando está utilizando el poder de la Berserk Armor, y no solo su mente, sino su demencia, que hace que se vuelva tan loco, por decirlo de una manera. Vemos acá un par de representaciones de los dientes de la bestia, claramente haciendo alusión, ¿no?, al filo de su alma, mismo a la dureza con la que vive. Pero bueno, gracias al poder de la Berserk Armor logra vencer a estos monstruos, a estos cosos raros que tienen trompa, a estos bichos marinos. Y nuevamente pareciera que podrían descansar. Pero como dije, este volumen es pura acción. Y acá ingresa por primera vez... ya habíamos visto un pantallazo de él otras veces, pero digamos en serio, aparece por primera vez un personaje que personalmente lo considero muy misterioso, muy interesante, incluso hasta digo más. Yo pienso, y esto lo hablé un poco el otro día con los muchachos de la mano de Dios en el directo, yo pienso que este personaje incluso va a ser muy relevante para el futuro de Berserk, y es Daiba, para Mishia Senani. Esto que digo al final significa el general de los Piyaka de los Kuyan. Los Piyaka es como le dicen a todo el ejército demoníaco que tienen los Kuyan. Es el general, el líder de esta división. El más poderoso, por ende, de los magos del Imperio Kuyan. Y este personaje nos empieza a tirar algunos elementos que, si uno lo lee por primera vez solo, no prestaría mucha atención, o por el simple hecho de que están en otro idioma uno no sabe qué significa. Pero me propuse investigar qué es lo que él dice, y como digo, realmente dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, en un primer lugar le dice a Guts, cuando lo ve, se sorprende que no esperaba conocer una persona que utilizara esto tan al oeste del mundo. Y le dice el prana de Durga. El prana, dentro de lo que es el hinduismo, que es como, o sea, de donde se basa Miura para crear al imperio Kuyan. O sea, bueno, si bien existió un imperio realmente Kuyan, es muy antiguo este imperio, no hay tantos datos de cómo vivían, pero claramente el hinduismo nació ahí, o el proto-hinduismo podríamos decirlo. Y el prana, según lo que estoy leyendo, es una palabra en sánscrito que significa aliento, o si no, aire inspirado, que representa la fuerza o la energía vital, elemento importantísimo. Y Durga era una diosa llamada la Invencible. Por ende, si decimos el prana de Durga, estamos haciendo referencia a justamente como la esencia de Durga. Pero lo realmente importante es, como digo, que dice en el texto, que no esperaba encontrar a un usuario de esto tan al oeste. Por ende, eso me hace pensar que quizás en el este haya más usuarios de la Berserk Armor o algo similar a la misma. Quizás en el este haya, no sé, otra civilización, por decirlo de una manera, de enanos capaces de forjar armaduras similares, o incluso la armadura que forjaron, la que utiliza Guts, descienda de enanos que hayan venido de por allá. Me hace pensar en el viaje que está haciendo actualmente Rickert, y me hace pensar en las posibilidades de las cosas que pueda encontrar allá para facilitar o para por lo menos ayudar en el combate contra Griffith. Creo que es muy interesante todo esto. Después, por otro lado, cuando lo ve a Serpico, porque en este capítulo se da un momento súper épico. Si fue en el tomo anterior que vimos el increíble combate
de Guts contra Serpico, acá vemos cuando definitivamente unen fuerzas para pelear contra Daiva, ya que Daiva, como digo, es el general de las fuerzas demoníacas del Imperio Kuyan y por ende es súper poderoso. Bueno, vemos acá que unen fuerzas, pero antes de eso, es que, perdonen, pero me emociono hablando y me adelanto a los hechos. Antes de eso vemos otro momento importantísimo, y es la primera vez en la que Guts logra dominar el poder de la Berserk Armor. Como 5 tomos después de que la utilizan por primera vez, logró dominarlo, aunque es cierto que contó con la ayuda de Shierke, ya que Shierke es la que le logra sacar como si fuera esa venda simbólica que le pone la armadura en los ojos, y por eso digo, no es cierto que no logra hacerlo de manera completamente voluntaria, sino que igual de todas maneras es ayudado por Shierke a hacerlo, pero logra, como digo, utilizar la Berserk Armor, logra mantener la cordura mientras utiliza el poder, cosa que me parece súper interesante. Y el propio Daiva habla de que se pregunta si realmente fue una buena elección, porque perder la demencia hace que en cierta manera pelees hasta más allá de tus capacidades e incluso no pierdas el tiempo, por decirlo de alguna manera, ayudando a los demás, ya que cuando nos damos cuenta que Guts logró recuperar la cordura es justamente poniéndose en peligro para salvar al resto del equipo. Un momentazo igualmente increíble, y es acá, como decía recién, que Guts decide pedirle ayuda a Serpico. Y vemos un combate increíble en donde, tengo que decir, Serpico siempre demostrando su inteligencia, ya que a diferencia de Guts, que se manda de una directamente al frente y empieza a pelear, Serpico es todo lo contrario. Serpico utiliza el sigilo a su favor, aprovecha las distracciones que está realizando Guts. Yo creo que Guts lo hace de manera inconsciente, pero lo aprovecha eso para acercarse sigilosamente por la espalda y tratar siempre de herir a Daiva. No lo logra, lamentablemente, porque, como digo, Daiva es súper poderoso, se da cuenta de todo a su alrededor. De hecho, yo intuyo que se da cuenta de los movimientos de Serpico justamente gracias a la energía ódica a su alrededor. Pero es importante, como decía antes, decir lo que le dice a Serpico, cómo lo llama a Serpico, y es que lo llama un Kshatra Vayu. Por lo que investigué, según la cultura hindú, el Kshatra Vayu es también una representación del dios del viento. Y como dije antes, tampoco se imaginaba encontrar a alguien capaz de utilizar estas habilidades en el oeste. Y ahora, habiendo visto cómo pelea Guts, cómo pelea Serpico utilizando estas habilidades, y por otro lado viendo cómo funciona la magia en el este y cómo funciona la magia en el oeste, vuelvo a tirar mi teoría de la que hablé el otro día en el podcast de Berserk con los muchachos, y cada tanto vuelvo a nombrar, que es el hecho de que para mí la solución o parte de la misma para enfrentarse a la mano de Dios va a venir de la unión de lo que es la magia de Oriente y la magia de Occidente. Y puede ser de una forma muy simple, no es necesario que sea algo tan rebuscado. Podría ser, como vemos en este mismo tomo, un elemento de unión de ambas magias, es el hecho de que Guts, utilizando la Berserk Armor, fue capaz de soportar una magia de fuego para lanzársela a justamente Daiva y derrotar al Kundalini, que es esta criatura mitológica a la cual, traduciéndola, es un dios del agua. O sea, técnicamente acá Guts se enfrentó a un dios acuático. Sería la segunda, o sea, la primera de 2 veces en las que pelea contra un dios marino. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. No faltan tantos tomos igual. Pero utilizó esta energía, utilizó la Berserk Armor, que por lo que entendemos vendría a ser una magia de Oriente, y utilizó una magia de fuego de Shierke, uniéndolas para vencer a este dios. Quizás esto sea una pequeña pista de lo que veremos en algún momento, si es que realmente sucede ese combate contra Griffith al final de la obra.
Realmente creo que puede llegar a venir por ahí. Pero bueno, como decía recién, ambos se enfrentan a Daiva y a este Kundalini, al cual le logran ganar justo gracias a esta habilidad. Y es interesante, como decía, ver cómo funcionan las magias. Me da la sensación de que las magias de Oriente son como mucho más físicas. Son no tan etéreas, en el sentido de no hacen una representación del fuego como hace Shirke, sino que directamente invocan a un espíritu, al mundo material, como el Kundalini, o puede ser una armadura, o puede ser una espada, o puede ser un traje como el que utiliza Serpico, o una armadura como el que utiliza Guts. Me parece muy interesante. De hecho, me genera la duda, ¿qué tendría esa hacha que le estaba dando Flora a Guts? Si recuerdan, cuando le dan a Serpico lo que es el traje, la capa y la espada del viento, y le dan a Isidro lo que es la espada, la daga esta de fuego, a Guts le daban un hacha. ¿Qué tendría ese hacha? O sea, me da muchísima curiosidad, quisiera saberlo, pero bueno, va a ser esas cosas que nunca sabremos en la vida. Pero bueno, logran vencer, incluso hasta Isidro aporta un poco en este combate, ya que le tira una bombita esta y lo daña un poco por la espalda. Logran vencerlo, y es acá cuando aparece, que saben, es uno de mis apóstoles favoritos, Ganishka. Aparece, lo caga pedos a Daiva, le dice: ¿cómo carajo perdiste a todos los Piyaka en este combate? No lo puede creer. Y lo conoce a Guts por primera vez, se conocen, lo daña primero con un rayo, y luego tienen un combate, primero verbal, en el que le pregunta si es uno de los integrantes de la banda del halcón. Guts obviamente se caga de risa, porque sí y no a la vez. Y en ese momento Ganishka se da cuenta que él fue un sacrificio. Es importantísimo ver esto, ya que automáticamente Ganishka, por eso digo, es tan genio, Ganishka se da cuenta de la situación, se da cuenta que seguro uno de los que están en la banda del halcón, o incluso el propio Griffith, quizás fueron los que lo pusieron a él como sacrificio. Y de esa manera se da cuenta que toda la historia de Guts es una búsqueda total de venganza. Ve por qué está utilizando la Berserk Armor. Es como que al toque entiende todo. Por eso me cae tan bien Ganishka, es un genio. Y le propone a Guts unírsele para enfrentarse a la banda del halcón. Y es acá donde vemos otro de los grandes momentos de la evolución de Guts. No porque haya hecho la evolución en este momento, sino porque vemos el resultado de la evolución que fue haciendo a lo largo de tantos tomos. Y es que Guts lo rechaza. Y es obvio que en otro momento no lo hubiera rechazado. En otro momento Guts hubiera accedido a ir con Ganishka a pelear contra Griffith, porque claramente sería la mayor oportunidad que él tendría para vencerlo. O sea, literal, Ganishka tiene el ejército más grande del planeta. En cuestión de tamaño, es infinitamente superior al ejército que tiene Griffith. En cuestión de números, cuando vemos la invasión del Imperio Kuyan, que esto lo vamos a ver, si no me equivoco, un tomo más o dos, probablemente en el tomo 33. Cuando vemos la invasión de los Kuyan, vemos que el ejército tapa el horizonte, es enorme. Y además la cantidad de bestias mágicas que tiene el Imperio Kuyan. Entonces, claramente hubiera sido un elemento que Guts lo hubiera tenido en cuenta. Pero ahora Guts está en otro viaje. Guts está en el viaje de sanación, en el viaje de tengo que recuperar aquello que es lo que me da la fuerza para vivir, Casca. Y es por eso que rechaza la oferta, y cuando pareciera que se van a enfrentar el uno con el otro, aparece todo el ejército demoníaco, pero esta vez de Griffith. Aparece Zod y todos los apóstoles, y comienza un combate increíble de todos estos contra el ejército de Ganishka y el propio Ganishka. Comienza un combate increíble, que realmente cada panel es espectacular, pero pareciera que Ganishka igual se los está garchando a todos. Es increíble Ganishka, ya que al tener esta forma etérea, al ser simplemente un rayo, no hay forma de darle, no hay forma de acercársele. El propio Zod, vemos como cae
constantemente y siendo Zod uno de los apóstoles más fuertes, aunque sea en lo físico, más fuertes que hay. Así que realmente es un combate increíble y el volumen termina ahí. Y como digo, en este tomo tuvimos una de las uniones más copadas de todo el manga en cuestión de combate. Es como cuando pelean por primera vez juntos Goku y Piccolo contra Raditz, pero en este caso sería Guts y Serpico. Y más adelante vamos a tener, en el próximo tomo ya, vamos a tener a Goku y a Vegeta peleando juntos contra Freezer. O sea, ya en el próximo tomo se viene otro combate. No quiero desvelar la unión que se viene para el que no lo haya leído, pero es que se viene una pelea espectacular con uno de los paneles más míticos de todo el manga. Así que nada, hypeadísimo por leer ya el próximo tomo. Y como digo, este tomo, el 31, es un tomazo, que no les digan lo contrario, porque mucha gente no lo tiene tan en cuenta por el hecho de que digo, es pura pelea, no hay tanto desarrollo por ahí como hay en otros tomos. Pero creo que el hecho de que aparezca este personaje que es Daiba y sea tan importante y diga frases tan interesantes, creo que da mucho para teorizar y para analizar del futuro de Berserk, del futuro que quizás nunca veremos, porque tengo la sensación de que muchas cosas el propio Mori estará descartando por no estar seguro de cómo iban a ser, pero siento que la semilla de algo muy grande a futuro estaba acá, estaba en estas palabras que estaba tirando Daiba. Cuéntenme si ustedes sienten lo mismo, si piensan lo mismo, si Daiba creen que ahora que está con Riker y Psylocke va a ser realmente un personaje importante, o la verdad es que no, la verdad es que no significa nada y nunca veremos una resolución de su arco. Así que nada, gracias gente, los espero en el próximo video, espero que este les haya gustado, gracias por la buena onda y nos vemos en la próxima. Bye.